reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Tranca Palanca, de Elmer Mendoza, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013 en el marco de las jornadas de detectives y astronautas. Para esta presentación del libro tenemos el honor de contar con la presencia de Elmer Mendoza y José Fabián Ruiz. Elmer Mendoza nació en Culiacán, México, en 1949, es catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, así como del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Colegio de Sinaloa. Es un apasionado formador de novelistas y un comprometido promotor de la lectura. De 1978 a 1995 publicó 5 volúmenes de cuentos y 2 de crónicas, y en 1999 su primera novela, Un asesino solitario, que de inmediato lo situó a juicio del crítico mexicano Federico Campbell como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Con El amante de Janis Joplin obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, y con Efecto Tequila fue finalista en el 2005 del Premio Dashiell Hammett. En el 2006 apareció su cuarta novela, Cóbraselo Caro, y en 2008 Balas de Plata, merecedora por unanimidad del Premio Tusquets Editores de novela, que lo consagró como escritor de primera fila en el panorama de la novela hispánica. Después de La prueba del ácido, publicada en el 2010 y protagonizada por el detective Edgar "el zurdo" Mendieta, Nombre de perro continúa esta saga. Los 23 relatos de Tranca Palanca en esta nueva edición son imprescindibles en la obra del autor. José Fabián Ruiz actualmente es profesor en la Escuela de Graduados de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Cedo la palabra a nuestros invitados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta presentación. Para mí es un gusto realmente presentar esta tarde a Elmer Mendoza, es un honor muy grande y quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de Tranca Palanca y en general de la obra de Elmer, para ya darle paso a él. Elmer Mendoza es un autor de referencia para entender a México, a su gente y a la realidad que vive buena parte del país en la actualidad. Ustedes saben que hay escritores que marcan la diferencia porque aportan obras que, junto con sus méritos literarios, permiten comprender momentos puntuales de la historia de una sociedad, y Elmer Mendoza es uno de ellos. Sus textos transmiten con elocuencia y claridad la compleja gama de personalidades y de matices que pueden anidar en la psicología de una persona y más particularmente de los mexicanos. Presenta personajes cercanos, con virtudes y defectos, los sitúa en sus contextos tan cercanos para nosotros, explora las situaciones en que les toca moverse, que influyen muchas veces de manera directa en sus decisiones. Al mismo tiempo, en sus relatos, expone situaciones vinculadas con la política, las relaciones de poder, el narcotráfico, la corrupción, la violencia, destacando la profunda complejidad de un momento donde ni unos son buenos de tiempo completo, ni los otros carecen de códigos y principios, a su manera, claro está. La obra de Elmer Mendoza son fuertemente políticas, politizadas, en la medida en que la realidad del país se transforma en el gran telón de fondo que marca la acción, transformándose en un personaje más de la trama, explicando y condicionando el comportamiento de los personajes. De esta manera, apela a la inteligencia del lector y nos cuestiona, porque nos enfrenta al día a día de México, pero de una manera diferente. Esto hace que los relatos de Elmer se haya convertido por a buena cantidad de lectores, incluyendo a quien les habla, en un ejercicio reflexivo, cuestionador, pero también sumamente disfrutable. Mientras recrea las señas de nuestra realidad, especialmente las del norte del país, nos regala una estupenda galería de personajes ricos en matices, en experiencias y personalidades. Desde el zurdo Mendieta, mezcla de poli con códigos, congruente, aunque esto lo lleva muchas veces a jugar con la ambigüedad, lector, aunque no de novelas de amor, amigo de los suyos pero respetado por los que están en la vereda de enfrente, el mexicano que vive con un pie en Madrid y con otro en Argentina,
Jorge Macías y su larga historia de asesino a sueldo, rumiado con detalles al lector que se transforma en su interlocutor. Nicolás Pureco, entregado a la búsqueda de los restos de Pedro Páramo, mientras su vida y su casa se van llenando de fantasmas. Y el entrañable David Valenzuela, en lo personal mi favorito, con las voces contradictorias que habitan en su cabeza y su fidelidad perruna al recuerdo de Yáñez. Junto a estos personajes centrales, Elmer siempre nos propone una amplia galería de parteners, en muchos casos tan interesantes como los primeros. Allí está Cristo Toledo, Ger, la gran Samantha Valdés. Estos personajes desarrollan sus propias historias, sus tramas particulares, y esto hace que sus relatos nunca sean lineales. Antes bien, son corales, están llenos de matices, de tramas que convergen y divergen a lo largo de la historia. Como mencioné, la mayoría de los trabajos de Elmer, salvo quizá en Cobra Cielo Caro, la política mexicana se erige como un gran fresco, un mural que enmarca las historias. Como politólogo, este fue el primer elemento que me atrajo a la obra de Elmer Mendoza. Una atracción que se incrementó luego con cada nuevo relato y que me recuerda una vez más que literatura y política conforman una mancuerna que ustedes saben es insustituible. Naturalmente, ambas se refuerzan y se enriquecen. Sin ninguna duda podemos analizar la degradación, la corrupción, el derrumbe del régimen hegemónico, las debilidades de los cuerpos de seguridad, la conformación y operación de las organizaciones delictivas, sus efectos sobre el día a día de la gente, sus hábitos, su lenguaje, su música. Las obras de Elmer están llenas de música, todo a través de los relatos. Este panorama crítico, que para algunos podría ser inquietante, es el terreno fértil donde crecen y se desarrollan las criaturas que nos regala Elmer. Mientras la realidad y los personajes desfilan a través de sus obras, él arriesga, juega, disfruta explorando nuevas dimensiones del lenguaje en narraciones que son realmente muy diferentes. Y este es el aspecto que la crítica y los comentaristas especializados más destacan de su obra de forma insistente. La capacidad para innovar, el desarrollo de formas de escritura donde él habla de la calle, la estructura de los diálogos, los juegos verbales, cobran importancia decisiva y se convierten en una dimensión central de los relatos. Desde luego, sus relatos cortos no son ajenos a estas cuestiones, y en este sentido, la obra que hoy presentamos es un claro exponente de creatividad y de innovación. En Trancapalanca, como mencionaba nuestra presentadora, Elmer nos regala 23 relatos de gran diversidad de temas y de estilos, un libro que, a pesar de haberse publicado en el 89, conserva toda la frescura, la originalidad y la capacidad para provocar y sorprender al lector. Tal como nos tiene acostumbrados, en estos relatos hay una amplia galería de criaturas, desde quien llora la muerte de Cortázar en medio de una corrida de toros, el escritor onírico que obtiene el Nobel en el momento en que su corazón se detiene, el corredor que compite hasta el límite de sus posibilidades bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, la mujer que cree escapar de un camionero en la carretera de Mazatlán, el boxeador que se derrumba bajo el golpe de la muerte de la madre, los hombres que sueñan de forma coincidente el mismo número, el fantasma pertinaz del kilómetro 45 de la carretera y el propio Elmer, que decide acabar de forma literaria con Fidel Esperano y sus sicarios. A pesar de la diversidad, todos estos relatos tienen elementos comunes, no tienen el sello de Elmer Mendoza. Es decir, la creatividad, muchas veces avasallante, los imprevistos y la capacidad para jugar con los imprevistos, el manejo del lenguaje, todos estos elementos alcanzan puntos que son auténticamente notables. Por ejemplo, en 43 grados a la sombra, uno de los relatos más originales del libro. Mientras Elmer juega con los relatos, nos involucra generosamente y nos envuelve en la aventura. El resultado es un conjunto de trabajos que generan el interés de principio al fin, en un libro que no decae en ritmo, que logra instalarnos en los lugares y en las situaciones,
al punto que nos asfixiamos corriendo como decía Antonio Chávez mientras se nos escapa la carrera, sentimos junto a esa María cada embestida de pintito con su camión, o nos derrumbamos con el dolor terrible de Lupillo al terminar el combate que libra por la pérdida de su madre. Sin embargo, también aprenderemos cómo controlar a un narco que va armado hasta los dientes, reiremos como otro de los personajes que sigue las instrucciones acerca de la tendencia de sonreír, aprenderemos a fundar ciudades con el debido cuidado de dejar las instrucciones al alcance de los niños y disfrutaremos. Se disfruta mucho, les garantizo, con la lectura de estos relatos, al punto que los vamos a leer varias veces para no perdernos los detalles y para prolongar el disfrute que provoca el libro. Al menos eso es lo que me ocurrió a mí y por eso me animo a recomendarles calurosamente la lectura del libro. Pero, dado que tenemos a Luther con nosotros, y este es el grupo que nos permite la feria, ¿quién mejor que él para ayudarnos a comprender mejor el universo de Tranca Palanca? Por lo tanto, si ustedes están de acuerdo y les parece, me gustaría empezar haciéndole una serie de preguntas acerca de Tranca Palanca para invitarlos luego a ustedes a que también formulen preguntas, si es que así lo desean, y que ninguno se vaya con las ganas de haber conocido un poco más acerca del libro y del autor. ¿Sí? Entonces, si el me permite, me gustaría comenzar con la primera cuestión, que es ¿qué se siente o cómo se siente releer los propios textos 20 años después? En general, ¿qué provoca releer la propia obra con el paso del tiempo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por los comentarios y gracias por la invitación a los que organizan esta feria. Es que 20 años no son nada. Bueno, yo no acostumbro leer lo que publico, entonces tuve que leerlos y tenía como mucha flojera, no quería hacerlos, entonces eso que como cuando uno tiene que hacer algo pero lo que hace es buscar pretextos para no hacerlo, o sea, ay, no leer esto. Pero bueno, al final tuve que hacerlos y porque el libro fue transcrito, o sea, alguien lo pasó, ¿no? Estaba de un original y pues yo tenía que ver qué era lo que, si no habían desaparecido palabras o esas cosas, ¿no? Que luego suelen ocurrir. Y entonces lo que yo decidí es hacer la lectura hasta ese momento, es decir, ya no tener una razón digamos ajena a lo que era el trabajo de corrección ya de convivencia con mis editores. Y el temor era como normal, ¿no? Como me imagino, yo tengo un amigo que un día se enteró que tenía una hija, pero que su hija tenía como 27 años y era abuelo. Entonces él estaba muy desconcertado, entonces un poco yo viví esa situación, decía, pero esto, ¿cómo tiene que ser? Tranca Palanca era un libro que tenía lectores muy fieles y que viven en muchos sitios y que siempre decían, oye, ¿cuándo van a publicar Tranca Palanca? Y decían, pues yo no sé, ¿no? Hasta que un día ahora lo que lo han publicado, pero yo lo contaba con que tenía que leerlo. Entonces esa fue una lectura que hice de muy aprisa, como que me estaba yo negando a entrar a ese túnel del tiempo, ¿no? Algunos de los cuentos tenía al principio pues muchas como que dudas y cuál podría ser el impacto que tuviera con los lectores que iban a encontrar, ¿no?
pues en 23 años han cambiado muchas cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Los celulares y las redes sociales y todo esto. Y en algunas de las historias hay algo que tiene que ver con la comunicación, ya no recuerdo cuál. Pues bueno, no pude nunca salir de esa conmoción, ¿no? que significaba estar enfrentando un texto que no quería, pero que pues tenía que hacerlo a como diera lugar, ¿no? Pues, como ves, la experiencia es muy extraña, ¿no? Incluso no la tengo muy bien definida, ¿no? En alguna entrevista usted comentó que usted lloró la muerte de Cortázar al enterarse, y supongo que hay mucha empatía entre el escritor y sus personajes. ¿Cuáles personajes de Tranca Palanca producen mayor identificación entre el autor y el personaje? Bueno, yo creo que uno de los que tú mencionaste, Lupillo, que es un personaje que es un boxeador que pues pierde todo, ¿no? Pierde una pelea, pero pierde también la madre. Y cuando pierde esas dos cosas, que además la pelea la pierde en el primer minuto, pues como que es un chico que tiene sueños y que creen en él. Entonces en el momento que ocurre la pelea y que ocurre la muerte de la madre, él sabe que no puede ir por ahí, que bueno, esa fama que tiene, que no le corresponde. Entonces pues de todo, yo puedo contar los 50 y tantos segundos de la pelea, ese es el cuento, y entonces el flashback que tiene que ver con lo que le pasa y cómo lo quiere la gente, ¿no? La gente siempre nos gusta mucho tener ídolos de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Entonces él tiene esa posibilidad de que, bueno, terminó una pelea y se iba caminando a su casa, porque las peleas ya no había camiones, entonces, pero la gente lo acompañaba, ¿sí? Esa sensación, ¿no?, de ser el centro, pero con una pelea donde lo ponen en su lugar, y aparte el problema de la madre pues es tremendo, y termina por estar ahí, ¿no? Yo lo refería porque uno a veces en la vida hace cosas que no son las que uno quiere hacer. Y yo sé que en nuestro país, por ejemplo, el 80-90% de los mexicanos trabajan en cosas que no les gustan, que bueno, fue el empleo que les dieron, ¿no? Pues yo incluso tengo un amigo que es un arquitecto, y que es un arquitecto famoso. Por la vez que yo le pregunté, pues, ¿por qué estudiaste arquitectura? Y me dijo, es que es la escuela que me agarraba más cerca de mi casa. Hay que ver con un asunto de vocación, de sueños, de ser mejor, o sea, porque les podía ir caminando, o sea. Entonces, pero entre los mexicanos he descubierto mucho eso, y he leído cosas de que estamos donde no queremos estar, o donde no nos toca estar. Entonces ese es el personaje de Lupillo, y un poco una alerta frente a mí, una alerta de que, bueno, dónde yo estaba y dónde yo quería estar, y de eso, de querer estar donde debía estar, además, ¿no? Correcto. También en algún lugar, y hoy pudimos conversar un ratito antes de la presentación, en alguna entrevista comentó que Peras y Manzanas le ocasionó algunas dificultades, ya que buscaba un final que dejara frío, ¿no?, que sacudiera al lector. Y en este sentido la pregunta es, ¿se puede prever completamente el desarrollo de un cuento, o llegado a un punto el relato empieza a tomar vida propia y empieza a generar dificultades y retos que uno no había previsto? Sí, yo creo que hay cuentos que uno los escribe así, que puedes hacer un plan y puedes como dejarte llevar, ¿no? Eso, sobre todo esos cuentos que dicen que los escritores lo escriben una sentada, dicen. Es decir, se instalan una tarde y bueno, sale. Pero yo soy un escritor que nunca me sale así. Soy un escritor que piensa, que planea, que si se me ocurre una idea, le tomo distancia, porque digo, a ver,
esta idea realmente es una idea que puedo trabajar, que vale la pena intentarlo, o sea, la puedo ajustar a lo que, como yo quiero contar. Y entonces, pero particularmente en Peras y Manzanas, que cuando yo tuve la idea de Peras y Manzanas, dije, quiero hacer una historia que no sea, una historia que sea muy múltiple, que yo pueda expresar claramente el perfil de 2 o 3 personajes, pero que la historia no sea, ¿cómo hago? Del recurso del sueño, que no, pero no puedo ponerlos a soñar, porque eso es otra cosa y eso es muy fácil. Y bueno, sobre eso es que empecé a trabajar, y yo duro muchos días escribiendo cualquier cosa. Bueno, las novelas realmente las escribo en años, y he ido trabajando todos los días, y los cuentos me llevan muchos días. Cuando yo a veces en entrevistas he dicho que no quiero escribir cuentos, porque es por eso, porque duro demasiado tiempo. Mis amigos, nadie, no pueden creer que yo dure tanto tiempo trabajando una historia de 2 páginas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con Peras y Manzanas era esa, una historia que no sé, una historia, pero ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Cómo tengo que reinventarme a mí mismo la idea que tengo de contar para poder escribir una historia así? Pues no sé, yo, como tú me lo comentas, yo pienso que si no lo conseguí estuve cerca, ¿no? No, lo consiguió, por eso lo pregunto. Hace un ratito hablábamos de los sueños y de que no siempre hacemos lo que nos gusta. Y en este sentido, Tranca Palanca realmente es un libro diferente comparado con el resto de sus obras. Es un libro muy lúdico, realmente muy hedónico en algunos relatos. La pregunta sería, ¿cómo veía el trabajo de escritor Elmer Mendoza en 1989 y cómo lo percibe en la actualidad? ¿Cuáles eran las expectativas que tenía Elmer hace 20 años? ¿Cómo las ve hoy y cómo las evalúa hoy? Los años 80, yo creo que ese libro, los textos deben ser como del 86 al 89, ¿no? Yo quería ser novelista, y en ese periodo, más o menos del 82 al 89, algo así, debí escribir 4 borradores, que los mismos fueron que destruí, largos, así pues, de novelas. Y igual hacía cuentos, porque el cuento es como que si alguien quiere publicarte algo, usted dice que le escribas un cuento, ¿no? Y yo hacía cuentos, pero además yo estaba haciendo cuentos en ese tiempo, claro. Mientras estoy aprendiendo a escribir novelas, a calcular, a crear atmósferas, todo ese asunto del largo aliento que le dicen, pues escribía historias cortas. Y voy armando Tranca Palanca, y lo que voy es como, digamos, perdiendo miedos y perdiendo todas esas restricciones de que los autores cuando empezamos tenemos, ¿no? Y yo he ido a la Facultad de Letras, y yo llevé el seminario de literatura inglesa, y ahí leía a James Joyce, y mi maestro, que era fanático de James Joyce, decía que James Joyce había hecho una prosa que no había superado a nadie, y que seguramente no le iban a superar, y que se había llevado el monólogo interno, todas esas cosas, unos niveles insuperables. Y entonces yo decía, yo tengo que superar a James Joyce, tengo que superarlo. O sea, por esa época también comprendí que ser escritor, los rituales que un autor tiene que hacer para empezar a ponerse a escribir, son rituales que permiten mentirse a sí mismo. Y bueno, yo voy a superar a James Joyce, yo soy muy buen escritor, y yo esta mañana voy a escribir algo así. Entonces, algo que no se ha escrito. A partir de ahí, digamos, igual yo tenía que pensar, yo tengo que ser un escritor
tengo que ser el mejor del mundo, o tengo que estar con los mejores del mundo. Entonces, esa era la idea que yo tenía. Y desde luego, cuando voy a escribir, tengo que estar convencido de que puedo ser eso, de que puedo ser así. Yo sé que en México eso no se acostumbra, como todo el mundo la andamos creyendo que perdemos, y que esa amargura, y que pierde la selección y que perdemos todos, ¿no? Entonces, afortunadamente no soy del fútbol, yo soy beisbolero. Entonces, pero es como que me daba una idea que podía. Y desde luego yo eso no lo comentaba con nadie, ¿no? Porque era lo que yo hacía, digamos, para animarme a mí mismo. Yo ahora lo cuento y pues igual que me causa gracia, igual que a todos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, durante todo mi proceso de formación de escritor, yo eso fue algo que nunca abandoné. Tengo que ser bueno, tengo que hacer las cosas bien, tengo que distinguirme porque hago las cosas bien, tengo que hacer otras cosas que no hacen los otros, tengo que atreverme a hacer cosas que no hacen los otros. Entonces ahora, digamos, que me invita a alguna universidad de algún país, no de México por supuesto, y lo primero que me dice: señor Mendoza, lo hemos invitado porque usted ha hecho una propuesta de cómo contar historias. Claro, ¿cómo me voy a sentir yo? Pues me siento muy bien. Entonces, pero actualmente es igual, digo, tengo que ser bueno, pero reconozco una cosa que también creo que lo comentamos, yo todos los días empiezo de cero, todos los días soy ese hombre que no tiene una historia, pero que quiere contar una historia, y que tiene más experiencia ahora que hace 20 y tantos años, pero que necesita contar una historia, y que hay algo en lo que es imposible crecer. Y eso que es imposible crecer es como tener certezas de cómo contar muy bien una historia. Yo creo que eso nadie sabe cómo. Sí, es como hay una serie de momentos que tienen que ver con el estado físico, el estado emocional, y que nunca es igual todos los días. Y de las experiencias que yo he tenido como autor, por ejemplo, la más violenta, que yo me he desmayado en el teclado de mi máquina, y lo que he hecho, pues, me ha asustado mucho cuando pasó eso. Cuando me recogieron del estudio y me llevaron a la cama, le hablaron al médico, el médico dijo no se mueva, y cuando regresa el tipo me da medicamentos, y un médico que era mi lector, y me dice: tú no te preocupes, lo que te ha pasado es el efecto Stendhal. Es decir, algo estabas haciendo que la adrenalina te encimó y tuviste este efecto, ¿no? Entonces, pero al final yo digo, bueno, si es eso, quiere decir que yo sigo exactamente pensando lo mismo. Es decir, como no tengo el dominio de cómo contar de manera impecable una historia, experimento lo mismo que experimentaba al principio, y puedo ser víctima de esta serie de emociones, digamos, que me puedan llevar a ese susto, ¿no? De desmayarme ahí. Pero supongo que por otra parte esto de empezar todos los días desde cero también debe dar mucha libertad, ¿no? El hecho de no terminar de creerse los propios méritos, sentir los mismos desafíos. ¿Hay la misma libertad con el paso del tiempo, o uno empieza a calcular más los riesgos de todo lo que hace? Eso es lo más fascinante. No importa nada, no hay nada. No hay nada. Yo ahora he tenido muchas experiencias con el tema de los traductores, porque desde luego el trabajo de mis traductores ha sido complicado, y es muy largo el proceso de traducción, y lo que he hecho es reflexionar sobre los instrumentos digamos regionales que yo utilizo en mi escritura, y cómo explicar una expresión. Eso al principio de que yo no podía explicar las expresiones que yo utilizaba, y digamos aprender a explicarlas es lo que me dio otra dimensión de lo que es mi obra, y bueno, igualmente digamos reflexionar sobre eso, sobre cómo escribo, cómo utilizo el lenguaje, pero a la vez siempre decía, bueno, esto
no influirá jamás en cómo yo voy contando una historia. Es decir, porque si pronto yo no le puedo explicar a mi traductor al griego la expresión ándese paseando, vamos, eso no me va a restringir nunca la posibilidad de utilizarla las veces que me dé la gana y donde me dé la gana. Es decir, encontraré, si se ofrece, la forma otra vez de explicársela a mis traductores, ¿no? Entonces, pero sí, eso me hizo pensar, pero dije, no, esto no. Y bueno, lo que he aprendido es qué tanto puedo arriesgar, y ya todos mis editores saben, o mis editores de otras lenguas ya saben que van a encontrar cosas pues, que no son estándar, ¿no? y que pues, tendrán que lidiar con eso. Y al final yo creo que termino, como es un proceso tan largo, haciendo una buena relación con mis traductores, ¿no? De tal suerte que me entero muchas cosas de ellos y ellos de las mías. Correcto. Y lo comentábamos antes, ¿no? Todos los comentarios, trabajos acerca de su obra señalan la capacidad de experimentar con el lenguaje que hay en los textos, y el habla coloquial del día a día del norte del país está allí, y está, por supuesto, sometido a un trabajo literario. ¿Esto fue algo planeado ex profeso o fue saliendo con el correr del tiempo? Yo creo que eso fue la vía para salir, más bien. Quizá algún tiempo quise ser un escritor muy correcto, y un escritor que los lectores pensaran que era un autor culto o algo así, ¿no? Y entonces, pero mis textos no eran míos, ¿no? Y sufrí por eso, sufrí mucho, porque eso es parte de lo que uno tiene que descubrir y lo que nadie te ayuda, ¿no? No sé muy bien cómo es que llegué a eso, pero sí yo hacía textos que eran libres, ¿no? El mismo Trancapalanca hay textos muy sueltos, pero un poco como voy a hacer una novela, y es una novela que tiene que ser correcta, ¿no? Nunca lo conseguí. Y siempre hacía como medias novelas, y en las 4 novelas que hice, algunas sí utilicé el lenguaje de la calle, pero todavía, digamos, no tenía no sabía, eran disparatados más bien como yo lo utilizaba. Y un día lo descubrí cómo es que tiene que ser el asunto, no sé cómo, pero sé que tiene que ver con los ritmos, tiene que ser toda la novela tiene muchos momentos diferentes, y esos momentos se establece la diferencia a través del lenguaje que se utiliza. Y aparte yo había descubierto también las posibilidades de controlar el ritmo narrativo. Entonces digo, con dos cosas, es decir, narrar específicamente de manera distinta muchos momentos que claro se repiten también, pero de parte alterar el ritmo narrativo, esto tengo que conseguir otra cosa. Y cuando empecé a practicarlo me di cuenta que era otra cosa, y entonces me sentí mejor, y fue cuando fui con mucho cuidado, descubrí que eso era parte de mis búsquedas, y un día dije a Federico Campbell, justamente, él me preguntó así que ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, estoy escribiendo una novela y al fin creo que la voy a escribir bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Me dijo, bueno, pues cuando la termines me buscas. Y él fue la vía, digamos, para entrar al mundo editorial, ¿no? Es una persona muy importante para mí. En estos años usted cambió, en México también cambió mucho, y lo que vemos en nuestro día a día, que puede ser absolutamente catastrófico para mucha gente,
también es un fabuloso caldo de cultivo para generar personajes, para generar historias, porque genera mucha ambigüedad, ¿no? Yo decía, ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos, y eso se ve mucho en sus personajes. Mendieta siempre está caminando, ¿no?, en esa delgada línea donde de repente le pide refuerzos a Samantha para hacer algo o colabora con ella en alguna cuestión. ¿Cómo ve usted estos cambios que ha hecho México en los últimos años? Pues todavía no se ve muy bien, pero lo que te puedo decir es esto: nosotros hicimos un movimiento estético realmente inquietante, y al principio que nos atacaban dicen que era por eso, que teníamos muy bien que de pronto estábamos haciendo cosas que otros no se atrevían, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer eso, y también yo creo que la gente que estudió lo que estábamos haciendo, igual de otros países, fue como que al final lo que ocurre, ¿no?, que llama la atención que Juan Rulfo fue más respetado en México hasta que fue traducido al alemán, por ejemplo, ¿no? El tiraje de Pedro Páramo de 2000 ejemplares todavía no se agota seguramente, o sea, cosas así. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, es como una reacción en contra. Primero una reacción de escarnio cuando decían, ay, sí, los narradores del norte, que no sé qué, ¿no? Sí, y nosotros decíamos, ¿por qué? Porque queríamos ser escritores mexicanos, o sea, somos escritores mexicanos, por favor. Hasta que dijimos, ni madres, ok, quieren pelear, pues ahora lo ven. Y justamente un escritor de aquí que se llama David Toscana, yo lo encontré en un aeropuerto una vez y dije, ¿qué hacemos? O sea, yo una vez a la semana o 2 veces a la semana recibo preguntas de personas que están haciendo tesis sobre nuestros libros, de prensa de Estados Unidos, de Europa. Pues, ¿qué te parece si decimos que sí? Y fíjate, una cosa tan sencilla, ¿no? Pues órale, vamos creando digamos, un corpus de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que claro, eso ya lo hizo cada quien, ¿no? Porque tampoco no es un grupo cohesionado. Si de un principio identificaron como 4 personas que eran como las básicas en estas, curiosamente 2 de Monterrey, Daniel Sada, que es de aquí, que nació en Mexicali pero creció en Coahuila, y yo, creo como el centro de los movimientos de la literatura del norte, pues. Y bueno, también los norteños los que más bronca nos echaban, ¿no? Entonces fue una cosa muy curiosa, pero lo que hicimos es como hacer algo inquietante, algo que no sé, como que habíamos descubierto algo, hecho cosas, y que no estrictamente dependiendo de lo que era la temática de la violencia, porque David Toscana justamente fue a hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, como parte de la identidad, a veces ver qué estamos haciendo. Con Sada igual, Sada cuando se quiso salir del norte, contó cosas pero raras, pero que vuelve con Casi Nunca al norte profundo, al norte del desierto, a la arena, a las tormentas, a esas soledades inmensas. ¿Y qué pasa? Sada arriba, ¿no? Y Sada ahí está, o sea, Sada es un clásico. Entonces, y Parra igual, su tema es eso, la violencia en la frontera, o sea, de los migrantes, los que viven en la frontera, los que quieren pasar, o sea, todos esos universos. Y bueno, pues yo ya saben todo lo que tiene que ver con el trasiego y el narco. Entonces lo que hicimos fue como eso, entonces, es decir, crear algo que a lo mejor ya tenemos muchos antecesores que habían hecho cosas, pero nosotros sí tomamos todo lo que hay en el norte, las comidas, el lenguaje, los paisajes, las dudas, la incertidumbre, la presunción de los regios, es decir, la presunción de los culichis,
los tijuanos que se creen el ombligo del mundo, los de Juárez que no saben qué hacer con las broncas de las muertas ahí, es decir, todos vamos, ¿sí? Y lo otro era hacer escuelas. Pues yo hice cursos en todo, hice cursos aquí, hice cursos en Juárez, en Tijuana, en Hermosillo, en La Paz, Culiacán, claro, Mazatlán, ¿sí? Y crear una nueva generación de narradores que no tenían que contar lo que nosotros contábamos, y tenían que contar lo que les diera la gana, pero el asunto era que tenían que aspirar a hacerlo muy bien y a ser autores profesionales, o sea, novelistas profesionales, que es distinto a escribir textos y que un día no, vamos a ser escritores de verdad. Y bueno, yo creo que muchos ahí van y muchos van a hacer, y claro, nuestros relevos pues es una maravilla, ¿no? Julián Herbert, Carlos Velázquez, Jorge, ¿cómo se llama? Bonner, ¿sí? Pues está muy bien, son de Coahuila, ¿sí? Está muy bien, es decir, todo va hacia adelante. Al final creo que contamos lo que está ocurriendo en el país, y es muy curioso porque cuando inició este sexenio, dio la primera entrevista que hice, que se debe haber sido en enero, ¿y ahora qué va a contar usted? Pues ¿ahora qué? Pues, ¿a poco ya se acabó la violencia? Sí, ya se acabó el narco. Digo, ¿cómo? Pues no sé qué va a contar, o sea, pero de que las motivaciones reales que nos llevaron a escribir lo que escribimos, ahí están. El narco está más vivo que nunca, la violencia continúa, ha bajado en partes, afortunadamente, pero está ahí, y mientras está ahí va a haber un novelista, nosotros mismos o cualquiera, que le va a provocar, y un novelista pues responde a provocación. Excelente. Comentábamos al principio que tenemos previsto un espacio de preguntas también de parte de ustedes para que nadie se quede con las ganas. Así que este es el momento, todos los que quieran. Malamente. De cómo estaban reacios a ser catalogados como los autores del norte. Y entonces yo recuerdo que, porque además estudié literatura en la Universidad de Baja California, entonces se hablaba mucho, porque teníamos específicamente una materia para literatura regional, entonces se hablaba de que cuando quieres ser universal, pinta tu aldea. Entonces a mí me gustaría saber hasta qué grado eso ha marcado su escritura. Pues sí puede ser a nivel de temáticas, pero yo creo que para pintar la aldea, los pinceles no hay que comprarlos en la aldea, ni la pintura. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. O sea, cuando nosotros declaramos nuestros maestros, claro, tenemos maestros mexicanos, pero todos estamos leyendo siempre literatura de otras regiones. Y es que pues, es probable que toda la literatura es regional. Pero lo que pasaba en el norte es que se había hecho entre los antecedentes, pero es muy probable que ellos habían usado pinceles de ahí de la aldea, ¿no? Y nosotros no, pues mis pinceles, pues yo los en Europa, en Estados Unidos, sí, O sea, ¿no? un retrato de la realidad, del lenguaje, de los personajes. ¿No se siente usted influenciado por su lugar de origen? Absolutamente sí. Por el lugar de origen y por todo el norte. Hay una identidad, es un sentimiento. Yo la vez pasada que he venido a Monterrey fue la feria de la universidad. Y una noche fuimos a una cantina, que no recordaré el nombre, el Pío, algo así, el Pío. Y ahí fuimos porque era un homenaje para don Catarino Leos, el jefe de los rancheritos de Topo Chico, y para los, ¿cómo se llama? El Palomo y el Gorrión. Fíjate, fuimos y no sabes, llegaron y decían, escritores norteños,
mesa delante del... porque eran autores norteños. Órale. Nos instalamos ahí y descubrimos en primer lugar que todas las canciones que cantaron las sabíamos. ¿Por qué? Porque las hemos escuchado desde niños. Y son cosas que uno trae, que es parte de su identidad, que a veces uno ni lo sabe. No, hombre, lo pasamos súper ahí, estuvimos como 4 o 5 horas ahí. Aparte que los invitaron todos, una cosa así que, ¿qué pasa? O sea, y oír cantar y al grupo pesado y todos ahí, la gente, una cosa fascinante. Y ahí yo la verdad me di cuenta, porque yo soy amigo de los Tigres del Norte. Entonces de pronto pues sí, tengo un contacto con ese universo, pero estar ahí en un bar que había como 300 personas de pie, muy pocos sentados, y escuchando a esos señores, sobre todo al señor Leos, otra cosa, ¿eh? Y ahí descubrí además que Monterrey es probablemente la ciudad que más sostiene lo que es la identidad del norte, al menos en la música, que más la sostiene, que está lleno de gente, así como nosotros que sabían las canciones, pidiendo firmas, tomándose fotos, y te estoy hablando desde jóvenes que se veía que tenían pocos años, hasta señoras de 60, 70 años ahí pidiendo firmas, todos cantando, dándole besos a los cantantes. Es una maravilla, en serio, es una maravilla. Y bueno, yo no te cuento, yo que acabo de estar en Tecate, y ahí Tecate es una locura y todos están locos, ¿no? Pero porque fui a Tijuana, ¿no? Fui a Tijuana a hablar, ¿sabes a qué? A hablar de Lola Beltrán. Entonces, y hablar de Lola Beltrán, la idea me vino después de esa experiencia en este bar de acá. Entonces, nosotros tenemos La Rumorosa. Sí, yo todas vacaciones iba a pasarlo al norte, pero mi familia vive en San Luis, y todos los fines de semana nos íbamos a La Rebo. Entonces cruzábamos, digamos, sobrio La Rumorosa, y al amanecer la cruzábamos borrachos, ¿sí? Y casi siempre yo manejaba de regreso porque yo era más prudente, según mi familia, mis primos, ¿no? Y nunca tuvimos un accidente, y eso cuando la carretera 2 carriles. Si han cruzado La Rumorosa, hay horas que es muy peligrosa por los vientos. Los vientos arrastran los autos, voltean trailers. Es un cementerio de autos, nunca nos pasó nada. ¿Y por qué íbamos hasta allá? Si Mexicali estaba muy cerca, Tijuana es el ombligo del mundo. ¿Y qué tal con el lenguaje? Porque en Tijuana hay muchos sinaloenses, entonces los ubicamos por su dialecto. Entonces, ¿cómo eso inspiró a usted el lenguaje? A mí me parece riquísimo el lenguaje sinaloense. Pues es algo de lo que yo he estado en contacto siempre, no solamente hablándolo, sino también pensándolo. Y yo tenía experiencias muy humanas, digamos. Por ejemplo, yo trabajo en Fomento del Hábito Leer, impulsamos programas donde trabajamos con presos y con jóvenes. Y yo mando a mis expertos y llegan allá jóvenes programar todo esto, ¿no? Y no pega, y me dicen, ¿por qué no pega? Los chavos no se interesan. ¿Qué les dijeron? Pues esto. A ver, voy a ir, y a ver, díganle delante de mí. Pues muy correcto. Y claro, yo vuelvo al barrio, ¿qué onda, raza? y al minuto se están sonriendo, y cuando nos despedimos me despiden así, todos los delincuentes, los morros. Y el poder del lenguaje, o sea, el poder del lenguaje, poder usarlo y usarlo apropiadamente, donde se debe, y sinceramente. Entonces en literatura también la literatura exige como un grado de sinceridad muy profundo para poder mentir con propiedad, para que las mentiras funcionen, para que esa ambigüedad, digamos, esté muy bien sustentada, ¿sí? Y igual escritores del DF, escritores de aquí, que se utilizan ese lenguaje que solamente se genera en los barrios, esa es la clave, ¿no? Y tú lo sabes, yo ahora tengo alumnos, por ejemplo, que los franceses y los italianos, encuentro morros que están escribiendo y me dicen, maestro, le he tomado como 3 o 4 ideas, pero sobre todo la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Pues sobre el
rescaten su lenguaje callejero, que también lo tienen, ¿no? Bueno, mi pregunta es más sobre el libro. Lo que llama mucho la atención es que en algunos cuentos usted mismo se ficcionaliza, se hace un personaje, y bueno, esto ya es una tradición desde Dante Alighieri en la Divina Comedia, pues él mismo es el personaje principal, pero ¿de dónde toma esta idea de usted ser un personaje y ser completamente distinto a lo que en realidad es en la realidad? O bueno, en el aspecto de los trabajos que dice que hace, o todos estos aspectos que, bueno, no sé de dónde viene, me gustaría saber. En primer lugar, de Borges, porque mi cuento favorito de Borges se llama Hombre en la esquina rosada, que siempre me da la impresión de que es él el que le está preguntando al personaje. En primer lugar. Segundo lugar, de Dante, que Dante, Dante no es el primero, pero es de los más fuertes impulsores de la utilización de la lengua regional. Ella, la Divina Comedia, la escribió en toscano, tardó 12 años en publicarla porque todos le decían, no la publiques, ¿cómo esa lengua chafa, escríbela en latín, o sea, eso, bueno. Y el barro no sabía qué hacer, por eso tardó tanto. Al final dice, no, pues va, ¿no? A lo mejor hay un culichi después que va a servir de ejemplo. Creo que es siento que Cervantes también se mete, sobre todo en el capítulo de la crítica, se mete también, y Homero en la Odisea, cuando se llega con los feacios, hay un Aedo que es Homero, es un Aedo ciego y que está cantando las hazañas de un personaje que se llama Odiseo. Entonces, si te fijas, eso es una tradición muy antigua dentro de los autores, la posibilidad de participar en algún sitio, ¿no? Claro, nosotros ahora lo hemos llevado un poco más allá, mandamos saludos, yo uso eso, mando saludos, y aparte uso otros sitios de algunas frases de mis amigos, y mis amigos cuando las descubren, pues me mandan un mensaje, o sea, me llaman por teléfono, ¿no? Así me entero si me leen o no. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues agradecemos a nuestros invitados, a nombre del Tecnológico de Monterrey, por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013. Los libros de Elmer Mendoza están a la venta en el stand Tusquets, y él va a estar disponible para firma de libros. Es el pasillo 13, stand 16. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Si me permiten una cosa, le decía Elmer que por el apuro y los nervios de empezar me olvidé de agradecerle, así que realmente le agradezco muchísimo.